En la mañana, haciendo un resumen acerca del santuario, decíamos, ¿verdad?, que el santuario es una forma en la cual Dios ha podido mostrarnos el plan de salvación. Así que es la figura que Él usó, porque Dios es didáctico, Dios enseña y parte, decíamos en la mañana, de lo conocido a lo desconocido. Así que cuando nosotros podemos ver el santuario desde esa perspectiva, la perspectiva del plan de Dios que tuvo, entonces toman sentido las cosas. La gran dificultad que decíamos es que en el Antiguo Testamento no encontramos explicación alguna sobre cuál era el funcionamiento de los servicios que se daban en el santuario, particularmente los servicios sacrificiales. Y es importante de alguna forma entender esas figuras. Voy a dar inicio con esto. La parte principal, decíamos, en el santuario era el ritual. El santuario tenía 3 partes. La primera parte tiene que ver con la sección del atrio. Y ahí se encontraban 2 elementos, pero quiero referir uno en particular, el altar de los sacrificios o de los holocaustos. Así que el servicio ritual constaba de 3 elementos distintivos. Y estos elementos distintivos eran los siguientes. El primero, el sacrificio de la mañana y de la tarde. En eso consistía el sistema sacrificial. Número 2, el ofrecimiento del incienso en el altar de oro localizado en el lugar santo. Y número 3, las ofrendas especiales por el pecado personal. Yo les decía, si bien es cierto que en la figura del santuario nosotros vemos que Cristo está mostrándonos que Él viene a hacer la provisión de pago, porque dijimos, el santuario nos revela 3 cosas: que el pecado cuesta, que el pecado causa muerte, pero que Dios hizo provisión. Y esos 3 puntos importantes vale la pena siempre tenerlos en el pensamiento. Y en el aspecto de que Dios hizo provisión, Dios mandó a su Hijo a morir por toda la humanidad, decíamos. Pero no toma sentido si nosotros de manera personal no tomamos la experiencia de la ofrenda o el sacrificio al darle a nuestro Señor como ofrenda nuestra propia vida. No toma sentido, el pecado seguiría en nosotros. Y aunque Cristo pagó, el pecado continúa todavía aquí en esta tierra. Y el plan de salvación mostrado en el santuario significa que un día el pecado no existirá jamás, nunca más. Y esa es una parte importante. Ahora, ¿de dónde tomamos? Bueno, tenemos Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 29, en los versos 38 al 42. Y en el capítulo 25, en el verso 3 al 8, y en el capítulo 30, versículos 6 al 8 y 34 al 38, y en todo Levítico 4 nosotros encontramos estos 3 elementos del sistema de sacrificios. Había sacrificios en la mañana y en la tarde, y el ofrecimiento del incienso en el altar de oro localizado en el lugar santo era parte del proceso, y las ofrendas especiales por el pecado personal. Estoy planteando un panorama general de lo que sucedía en el santuario. Ahora, debo repetir lo que en la mañana decíamos. No tenemos ninguna explicación de este ritual en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no nos habla, guarda silencio casi absoluto. Y a no ser por Isaías 53, que nos da un vestigio, un destello allí, casi podríamos decir que es nulo o nula la información que nosotros localizamos en relación a la explicación de todo esto. Pero gloria a Dios por el Nuevo Testamento. Solo cuando llegamos al Nuevo Testamento nosotros comprendemos totalmente este asunto, como cuando Juan vio el porte divino de Jesús que venía al Jordán. Y volviendo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, ustedes recordarán, lo mencionamos también, aquí comienza el punto principal. Juan no solo vio a Jesús con el porte divino acercarse, Juan sabía que Jesús era
el Mesías. Juan entendía que Jesús era el ser divino que se había encarnado. Juan lo sabía. Por eso cuando lo ve, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué hermoso! Saben, hermanos, no había forma de que nosotros pudiésemos ser salvos. No había forma. Por eso, recordando otra vez los puntos, el santuario nos recuerda que el pecado cuesta. Romanos 6:23 dice la paga del pecado, y usa la expresión paga. Así que el pecado cuesta. Número 2, que causa muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero Dios hizo provisión, y dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el asunto es que Dios hizo la provisión. Y como Dios hizo la provisión, tendremos que cuestionarnos algunas cosas. Si nosotros vamos a 1 de Timoteo capítulo 1, vamos a buscarle, 1 de Timoteo capítulo 1. Si nosotros pudiésemos pensar en cuán complejo era este asunto del plan de salvación, recuerde lo que leímos en Apocalipsis 13:8. Cristo era el Cordero inmolado, ¿desde cuándo dijimos? Desde la fundación del mundo. Es decir, Dios tenía el plan. No lo dice la Biblia en Apocalipsis. Dios siempre tuvo el plan de que Cristo muriera. Pero hay un problema, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios, perdón, es el verso 17, dije 7. Por tanto, dice, al Rey de los siglos, al inmortal, ¿y a quién más dice? Al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben? Resulta que Cristo es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Cristo es Dios, pero una de sus virtudes es que Él es inmortal. ¿Qué significa eso, hermanos? Cristo no muere. Si alguien es inmortal, no muere. Así que este era un problema muy serio. Dios había hecho la provisión, y la provisión que se había hecho es que alguien debía morir, porque la paga del pecado exigía eso. Y Cristo era el único de la deidad que iba a venir a morir, pero el problema es que Él es Dios. ¿Cómo iba a morir? Porque es inmortal. Una de las cualidades o virtudes de Dios es que Él es inmortal. ¿Cómo iba a pagar por nosotros? Saben, el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, explica en el verso 5 al 8, todo el asunto del plan que Dios había hecho del Cordero inmolado. Porque dice en el versículo 5 del capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, hermanos? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Fíjese lo que está diciendo. Dos palabras importantes. Primero es que Jesús estaba en forma de Dios. Según San Juan 4:24 dice que la forma de Dios, ¿cuál es? Es espíritu. Y a Dios lo adoramos en espíritu y en verdad, dice. Así es necesario que se le adore. Eso es lo que Jesús le explicó a la mujer samaritana. Y Cristo estaba en la forma de Dios. Es decir, Cristo era espíritu. No estaba encarnado. Él estaba en esa forma porque Él es Dios. La pregunta es, ¿cómo va a morir si Él es Dios? Es más, déjeme planteárselo de esta manera. El asunto no es tan simple, yo lo decía, porque hay personas que prefieren decir que Cristo fue un ser creado a tratar de aceptar lo que está diciendo la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, que Cristo estaba en la forma de Dios. ¿Va conmigo?
Y si estaba en la forma de Dios, ¿cómo iba a morir? ¿No había forma? Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que Dios es Dios de lo imposible. Algunas personas dicen, si Cristo murió, ¿es porque no es Dios? Porque Dios no muere. En eso estamos de acuerdo, Dios es inmortal. Bienvenido a todos los que han estado llegando. Dice la palabra de Dios que tampoco estimó el ser igual. La palabra igual podría definirse también como idéntico. Es decir, no había diferencia alguna entre el Padre, el Espíritu Santo y Cristo. Idéntico. Era igual en todo, en la forma, en su carácter, en todo. Pero hermanos, Cristo nos amó tanto, Dios nos amó tanto, el Espíritu Santo nos ama tanto, que Jesucristo es un milagro incomprensible. Y por favor, no tenemos que tratar de explicar lo que no entendemos. El apóstol Pablo escribió en Timoteo 3:16, ¿verdad? 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, dice, porque Dios se manifestó en carne. Eso no lo entiendo. Dicho en otras palabras, diríamos que Pablo lo dijo así. Grande es el misterio de la piedad o de la salvación, porque Dios se manifestó en carne. Eso es un misterio. ¿Cómo lo hizo? No sé. ¿Cómo llegó al vientre de aquella mujer? No lo sabemos, pero estaba allí, nació, llegado el cumplimiento, nos dice Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento, Cristo nació de mujer, conforme estaba establecido en el plan de Dios. Se cumplió la fecha, llegado el cumplimiento, porque Dios lo había planeado. El Cordero había sido inmolado desde siempre, desde la fundación del mundo, desde que el mundo se inició. Y hermanos, pues Cristo, el que estaba en forma de Dios, Cristo, el que a veces no nos preocupa tener una charla con Él por las mañanas. Cristo, aquel que de pronto no nos afecta si ofendemos sus oídos con nuestras palabras, si ofendemos sus ojos con nuestros actos, que no nos importa a veces si ofendemos su corazón con nuestros pensamientos. Ese Cristo te amó tanto a ti y a mí, nos amó, que dice que estando en esa forma de Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ya no dice igual, ahora dice semejante. Sí, hermana, ¿verdad? Y la razón es simple, porque aunque era de carne y hueso como nosotros, porque fue como nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo dolor, porque se cansó, porque tuvo sueño, porque estuvo triste. Cuando le decía al Padre, Padre, si es posible, pase de mí. Dice que estaba tan angustiado hasta el punto que sentía morirse. Pues ese Cristo, dice la palabra de Dios, se despojó a sí mismo, verso 7, tomó la forma de siervo, hecho semejante a nosotros, parecido, pero no, porque Él nunca dejó de ser Dios. ¿Por qué tomó esta forma? Pues el verso 8 lo dice, porque se humilló a sí mismo, lo eligió, se autolimitó. Sí, no, me explico con la palabra se autolimitó Cristo. Es decir, Él eligió limitarse en la condición humana y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque ese era el plan. Por eso cuando Juan Bautista vio a Cristo venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Estaba diciendo, Él es el que va a morir, Él es el que va a ser inmolado, Él es el que se había venido anunciando en todo el sistema de sacrificios del santuario. Él es. Y San Juan capítulo 10, hermanos, solo como una aclaratoria que Cristo mismo hizo de su ministerio y de su misión a esta tierra, dice la palabra de Dios en el verso 17 de San Juan 10, por eso me ama el Padre, dijo Cristo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dice. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que nadie le quitó la vida a Jesús. No fueron los romanos, no murió por eso. Él la entregó porque tenía el poder para entregarla, pero también para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él es vida. Así dice San Juan 14:6. Jesús se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. El pecado cuesta, hermanos. El pecado causa muerte. Pero Dios hizo la provisión en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, es allí cuando nosotros empezamos a comprender todos estos asuntos que no se podían entender. Cuando Felipe le explicaba al etíope a quién se refería lo que decía Isaías 53, cuando él iba en ese carro viajando, y seguramente Felipe le explica algo como lo que yo estoy explicando, pero obviamente con mayor contundencia, porque él conoció a Cristo, lo escuchó hablar en forma física. Y el etíope creyó. Y entonces el etíope hizo la ofrenda personal. Porque yo les decía en la mañana, tenemos que seguir ofrendando. Así como en el pasado se hacía una ofrenda personal, dijimos, son los 3 aspectos del ritual. Servicio en la mañana y en la tarde. La participación del incienso en el altar que estaba en el lugar santo, el altar de oro, y también las ofrendas personales. Pues el etíope hizo esa ofrenda y pidió el bautismo, porque era la forma de ahora entregar la mayor ofrenda que uno puede entregarle al Señor, nuestra propia vida. Y bien, hermanos, así que aunque no tengamos explicación en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es amplio para que nosotros podamos comprender el asunto del santuario. Ahora, dicho en las palabras que se encuentran en el libro Patriarcas y Profetas, que escribió alguna vez esta autora que conocemos muy bien en nuestra iglesia como su nombre, Elena G. de White. Ella escribió: la consagración diaria de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo eran el significado de esos sacrificios. Hablando de esos sacrificios, dice que eso representaba la consagración diaria de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Así que, pues basados en este pensamiento, confirmamos que los sacrificios apuntaban al Cordero que es Cristo Jesús. El Cordero que debía ser inmolado era Cristo Jesús. Otro punto importante, el ritual del incienso. El ritual del incienso. Déjeme mencionarlo porque fuera de este pensamiento que también viene en el libro Patriarcas y Profetas en la página 366 del español, déjeme decirle que encontramos también este pensamiento. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaban los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo. Así que, ¿qué representaba, hermanos? La ascensión de las oraciones de Israel. ¿Saben un asunto, hermanos? El pueblo de Israel siempre que oraba, es muy distinto, como a veces nos dicen a los pastores, Pastor Marsolier, a veces nos dicen, pastor, ¿puede orar por mí y por mi familia? Y decimos, claro que lo haremos. Y lo hacemos, hermanos.
A veces yo prefiero hacerlo en el momento si veo que es oportuno, porque después puede ser que se me pase y yo he hecho el compromiso de orar por ellos. Pero en el antaño no era así. Las oraciones que ellos hacían representaban sacrificios. Es decir, se hacía un sacrificio. Eran sus oraciones presentadas. Y hermanos, el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaban los méritos y la intercesión de Cristo. No merecemos nada, pero Dios nos da la oportunidad de comunicarnos con Él por medio de la oración. Y podemos nosotros estar seguros que Dios va a tener en claro lo que tenemos, porque el Espíritu Santo transforma nuestras palabras y peticiones imperfectas. A veces cuando nosotros le estamos más que solicitando, más que pidiéndole el auxilio, parece que le estamos reclamando a Dios o le estamos exigiendo. ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué no me has concedido esto o aquello? De pronto nosotros nos podemos poner en ese plan. ¿Y qué cree? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo transforma esas palabras para que lleguen de la manera indicada a nuestro Dios. Pues ese era el simbolismo del altar del incienso. Ya decíamos en la mañana, el santuario en sí mismo era el acto de la presencia de Dios en medio de ellos. Era la referencia a Cristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no solo era el asunto de su presencia, porque decíamos, según Éxodo 25, y aquí me harán un santuario, dice, ¿y qué cosa? Y yo habitaré en medio de ustedes. Así que el propósito del santuario era para recordarle al pueblo de Israel que Él estaba allí. Hermanos, pero no solo Dios estaba allí. Se podía tener la seguridad de que las oraciones del pueblo iban a llegar ante el trono de Dios. Y todavía nosotros podemos conservar la misma seguridad, porque este incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaban los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe se acreditada a su pueblo, y es lo único, sigue diciendo, que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Por eso, hermanos, si leemos en Éxodo capítulo 30, los versículos 37 y 38, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios fue celoso. Ya dijimos en la mañana que Dios había tenido cuidado de eso. No quería que ningún pensamiento pagano pudiera interferir en el entendimiento de lo que Él le estaba planteando a su pueblo. Y dice en Éxodo capítulo 30, los versículos 37 y 38, como este incienso, hablando del incienso que estaba en el altar, como este incienso le dice que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Mire qué celoso estaba Dios de ello, en el buen sentido. Dios fue cuidadoso de que la fórmula, vamos a decirlo así, del incienso, el olor que ese incienso, esa fragancia que se elevaba a Dios, era una fórmula que Dios le había dado a Moisés. Y le dijo, nadie haga esta fórmula fuera del altar, del incienso que está en el santuario. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor le había dado la representación de las oraciones del pueblo. Y Él necesitaba que llegaran en olor grato conforme a su voluntad. Por eso nosotros leemos en 1 de Juan capítulo 5, y haciendo referencia a Cristo, este pasaje dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, hablando de Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Dios nos oye. Y el verso 15 de 1 de Juan 5 dice, y si sabemos que Él
nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las cosas que le hayamos demandado. ¿No es lindo eso, hermanos? Por eso Dios fue tan cuidadoso de la fórmula de ese olor. Porque para Dios es importante nuestras oraciones. Para Dios es importante la oportunidad de que nosotros nos comuniquemos con Él confiadamente. Por eso esta es la confianza que tenemos en Él. Y confiadamente significa, hermanos, que podemos hablar con Dios y que para Él va a llegar en su fórmula perfecta, con olor grato lo que le pidamos. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Y el pan de la proposición, hermanos. No tenemos más que interpretar las palabras de Cristo en San Juan 6:35. Eso fue un poco confuso. Recuerde, Jesús había estado un día anterior, había hecho un milagro porque había mucha gente allí reunida. No había de comer, estaban preocupados los discípulos, pero había un niño que había hecho provisión, o su mamá quizás. Y cuando este pequeño llega, pues no se imaginó que él iba a ser partícipe de uno de los milagros más grandes de la historia que quedaría registrado para todos los tiempos. Un día vamos a preguntar, Jesús, ¿y quién fue finalmente ese pequeño? ¿Dónde está? Queremos conocerlo. ¿No tiene esa curiosidad usted? Porque la Biblia no nos dice mucho de él, solo que él llevaba peces y panes. Y Cristo los multiplicó. Y dice, yendo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, después ese día Jesús partió, la gente quedó maravillada de que fueron alimentados todos con esos pocos panes y peces, y no solo eso, sino que hasta sobró, porque el Señor ha dicho que Él abre las ventanas para nosotros cuando somos fieles, con bendiciones sobreabundantes. Así lo dice, ¿verdad? Y claro, está hablando del diezmo, pero el diezmo solo es una representación de nuestra fidelidad a Dios. Así que, hermanos, volviendo a San Juan capítulo 6, dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 6, que Jesús al otro día se movió de lugar y iba en una barca. Y bueno, en el verso 22 dice que la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias a Dios. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Quién no quiere estar con aquel que provee alimento? Hermanos, ojalá que nosotros sepamos que con Dios jamás nada nos va a faltar. Y que a veces cuando parece que Él no está respondiendo, no es otra cosa sino la oportunidad que nos da para que nuestra fe crezca por el milagro que está por hacer por nosotros. Si somos fieles, si nos mantenemos fieles a Él. Y bueno, dice el verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y entonces Jesús les dice, de cierto os digo que me buscáis. Fíjese, no contestó cuándo llegó, le dijo, ustedes me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Y entonces hace una invitación, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esto señaló Dios el Padre. Así que Cristo tiene un pan distinto, hermanos. ¿Sí? Pero no estaba la gente entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. Y entonces Jesús hace una referencia al maná. No precisamente Jesús está hablando de los panes de la proposición.
Pero podemos extraer quizás el pensamiento de que esa mesa con los panes de la proposición tenían una representación. Había un pan. Jesús había dicho, yo soy el pan de vida. Así que, hermanos, en el santuario podemos ver la persona de Cristo moviéndose a través de la historia. Y el pan era Cristo. En los versículos 48 al 51, miren lo que dice. Yo soy el pan de vida, vuelve a decirlo, a confirmarle a los incrédulos judíos que le estaban escuchando. Vuestros padres, hasta el 51, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, ¿qué cosa? No muera. Pues Jesús estaba hablando de sí mismo, porque la palabra de Dios dice, de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces dice, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso podemos entender que los panes de la proposición tenían que ver con Cristo. Cristo era el Cordero. Cristo era el pan. ¿Estamos juntos? Cristo el Cordero, Cristo el pan. Déjeme decirle o presentarle este cuadro. Veamos en general el santuario. Una perspectiva general del santuario. Y veamos 3 dimensiones fundamentales de la salvación reveladas en el santuario. Saben, hermanos, déjenme decirles algo. Antes, cuando yo escuchaba hablar los temas del santuario, yo era un niño o adolescente en la iglesia, me resultaba confuso porque en algún momento me perdía. ¿Y sabe por qué me perdía? Porque recuerdo que era como fascinante para la iglesia escuchar a los predicadores hablar de todos los detalles que incluía el santuario. De pelos de tal animal los hilos, de oro, con tal persona labrado, elegida las mejores personas, los más calificados para hacerlo. Y las medidas, los pesos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que cada pan tenía en la mesa un homer sería, ¿verdad? La palabra tenía un homer en peso, que eso equivale más o menos como a 4 libras, diríamos aquí, pasadito de 4 libras. Si usted entiende el término en kilos también, sería más o menos como 2 kilos. Así que yo no sé si usted ha hecho alguna vez pan y haya hecho 2 kilos de pan. Es suficiente pan. Mamá hacía pan como parte de su oficio, ella vendía pan. Así que aprendió a hacer pan. Ahora que vino a visitarme para la graduación de nuestra hija, trajo pan, sabe que me gusta el pan. Bien, dijo Cristo, buscamos el otro pan, las conchas y esas cosas, ¿sí? Pero debemos preocuparnos por el verdadero pan. Pero saben, ella dijo que iba a traer 2 kilos y todo venía en una caja con buena medida. Nos debió haber durado unos 3 días. 2 kilos. Eran 12 panes. Un homer, 2 kilos. 12 panes, ¿cuántos kilos son? 24 panes. 24 kilos de pan. Quizás ahora para usted tenga sentido por qué es que David pudo alimentar a sus hombres cuando le dieron el pan de la mesa de la proposición, ¿se acuerda?
¿Cómo es que pudo alimentar a su pequeño ejército? Bueno, es que no era poco pan. Y antes yo escuchaba, nos deteníamos en esas pequeñas cosas que son lindas. Pero hagámoslo más simple. El panorama general del santuario nos presenta 3 dimensiones del plan de salvación. La primera, que esta noche hemos comenzado a explicar. Cristo debía morir. Tenía que haber expiación, porque el pecado, ¿sí? Porque el pecado se paga. Porque el pecado causa muerte, pero Dios hizo la provisión. No podíamos morir nosotros, porque si moríamos apenas pagábamos y ya no podríamos volver a vivir. Pero si alguien pagaba por nosotros, la vida continuaba para nosotros. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Si usted tiene 10 pesos y me debe 10 pesos, o $10, perdón, a veces me desconecto. Si usted tiene una deuda de $10 conmigo, pero solo tiene $10, si usted me paga los $10 que me debe, usted se queda sin $10, se queda sin dinero. Ya no tiene dinero, pero tampoco tiene deuda. Pues dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Si yo muero, ya pagué. Pero me he quedado sin la posibilidad de vida, porque apenas si pagué. Pero si aparece el hermano Luis y entonces dice, yo te voy a pagar lo que te deben. ¿Cuántos son los que te deben? Ya los cuento y le digo, pues son como 50. Pues son 50, yo le digo. Pues aquí te van. Son los $500 por $10 por cada quien. Pues ya me pagó, usted ya no tiene deuda, pero además se quedó con sus $10. Es lo que hizo Cristo. Si nosotros moríamos, pues bueno, ahí se acababa todo. Pero Cristo tomó nuestro lugar, Él pagó. Es por eso que podemos pensar que tenemos vida en Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Está conmigo? Pues bueno, eso tenía que ver con una expiación. Se tenía que dar. Y el altar de los sacrificios, que era lo primero, estaba diciendo que el plan de salvación comenzaba con la muerte no de cualquier ser, sino de un ser divino. Pero no iba a morir el ser divino, iba a morir el cuerpo, la carne que Él tomó. Porque Dios no muere, ya leímos eso. Ese milagro lo hizo Él, para poder entregar su vida en sacrificio. Dios lo eligió así. Y Cristo vino a morir. Así que entrando por el lado la forma del santuario era también porque el era darle la espalda en adoración cuando se inclinaban al sol, para que no se malinterpretara. Dios cuidó los detalles y no se pensara que estaban adorando al sol. ¿Saben? Pues esta primera parte, el atrio, que es conocido así, solo simbolizaba que un día el Cordero que Juan mencionó, que era el Cordero de Dios, iba a venir, a morir. Eso es lo que anunciaba en el atrio. Pero el plan de salvación no termina con la muerte de Cristo. Continúa. Porque aunque Cristo murió, yo he dicho, el pecado continúa. ¿Está conmigo? Si el pecado no continuara, pues no muriéramos ya. Si el pecado ya no continuara, no nos enfermáramos. Porque un día, dice que ya no habrá más lágrimas porque Dios las enjugará de nuestros ojos. Y ya no habrá más muerte, más llanto, ni más dolor, porque todo eso será pasado. ¿Están conmigo? Sí, ok. Entonces continúa en otro proceso que se llama intercesión. Porque cuando sucedía el sacrificio, el sacerdote, después de lavarse las manos, cruzaba la puerta para entrar al lugar santo, y entonces ya dijimos que llegaba hasta el altar del incienso y ponía sangre en los cuernos del altar del incienso. Eso representaba intercesión.
La obra de Cristo no es que solo iba a morir. Tenía que decirle al Padre, cada vez que uno de nosotros se arrepiente de corazón, confiesa, se arrepiente y le entrega la vida al Señor, por primera vez por medio del bautismo y después cada día, rindiéndonos en el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, Cristo intercede por nosotros. Y una de estas noches vamos a explicar, porque de pronto no parece tan simple. Pero viendo un panorama simple del santuario, Cristo vino a morir. Pero no acababa el asunto con su muerte. Venía un periodo de intercesión. Y ese periodo de intercesión es un periodo de oportunidad también. Y después se va a terminar con un juicio. La fiesta que se celebraba una vez al año, conocida como el Día de la Expiación, esa fiesta representaba el juicio de Dios. Escuche lo que estoy diciendo, el juicio de Dios. No hay más juicio más que uno en toda la Biblia. Solo hay un juicio. Y cuando ese juicio termine, vamos a descubrir cosas lindas, porque después de ese juicio entenderemos la completa santidad de Dios. Fíjese. Y su perfecto carácter justo. Eso es lo que vamos a concluir. El plan de salvación tiene que ver con que Cristo lo tenemos que aceptar como el que expía nuestros pecados, el que intercede, porque nosotros hemos creído en Él. Es todo lo que Dios nos pide, que creamos en Él. Es todo. No tuvimos que morir, Cristo fue el que murió, Dios lo planeó desde la fundación del mundo. Usted y yo no tenemos que morir, excepto al pecado, porque eso dice Romanos 6. Debemos morir al pecado y la única forma de morir al pecado con Cristo es por medio del bautismo. Eso es lo que dice en Romanos 6. Sí tenemos la oportunidad, porque en la trayectoria de la Biblia también encontramos que Dios es justo y que tomaremos sorpresas gratas, milagrosas de salvación allá en el cielo. Pero hermanos, que Dios intercede, porque acepto a Cristo, le fallo, vuelvo a mentir, vuelvo a pensar mal, vuelvo a actuar mal, hablo mal, pierdo el control, pero alguien sigue intercediendo por mí cada vez que confieso y me arrepiento. Y hermanos, a mí me encanta porque en Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú? Así dice, ¿verdad? ¿Qué Dios como tú que perdona y olvida? ¿Saben cómo lo entiendo? Si yo hago un negocio con usted y usted me miente y entonces yo me veo afectado porque usted abusó de mi confianza. Y entonces usted viene y me dice, perdóname Héctor, no fue mi intención en verdad, no sé qué me pasó, etcétera. Está bien. Entonces yo vuelvo a darle la oportunidad de confianza y entonces volvemos a hacer negocio y me vuelve a hacer exactamente lo mismo. Y yo, ¿qué cree que voy a pensar? Que usted no es sincero. ¿Sí me explico? Y entonces yo voy a decir, espéreme. No. Porque usted me dice, Héctor, perdóname, mira, estoy luchando con esto, me volvió a pasar. Y yo le digo, pero es que ya es difícil creerlo. ¿Sabe por qué yo le diría así? Porque yo me estoy acordando de la otra vez que según le perdoné. Y cuando usted me convence, hacemos negocio por tercera vez y me vuelve usted a fallar, entonces yo le digo, espere, ya no. Sí, la tercera es la vencida, ya no. Porque usted se está burlando de mí.
¿Sí? ¿Estamos juntos? Yo le diría así. Yo, Héctor Hernández, porque yo soy un humano que no soy como Dios en ningún sentido. Pero dice Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú? Tan misericordioso, dice, que perdona y olvida. ¿Y saben qué significa eso? Que yo fui infiel a Dios, le fallé. Y me humillo ante Él, le pido perdón. Y Dios me vuelve a dar otra oportunidad. Pero entonces regreso con Él porque he fallado en la misma situación, fíjese. Volví a repetir lo mismo, le fallé en lo mismo. Pero me siento mal y lloro y le digo a Dios, dame otra oportunidad. Y el Señor me dice, está bien. Y me la da. Y me trata como si hubiera sido la primera vez que fallé. Y cuando pasa otra vez, tercera vez, o cuarta, o quinta, con el mismo asunto, si yo me he arrepentido, Dios ve a un humano con una débil fuerza de voluntad, que está ansioso Él de fortalecer esa voluntad. Pero en la séptima vez, me perdona como si fuera la primera. Por eso cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Qué dijo Cristo? 70 veces 7, porque Dios perdona y olvida, nosotros no olvidamos. Decimos, tú ya me la hiciste otra vez y otra vez, yo ya no te creo, pero Dios no es así, Él olvida. Pero eso se debe a un asunto, a que tenemos un intercesor, y ese intercesor es Cristo, y eso lo recordaba el santuario. Y Cristo está como intercesor, es la segunda parte del santuario. Y la tercera dimensión del santuario, dijimos, un día Dios tiene que quitar ese pecado, esa lucha de mi vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Y un día va a desaparecer completamente. ¿Cuándo? Cuando se complete el ciclo de las tres dimensiones del plan de salvación expresadas en el tema del santuario. ¿Acaso no es lindo pensar en un Dios así, hermanos? El mobiliario en el santuario tenía un propósito. Y el propósito que tenía era recordarnos que Dios ha hecho toda provisión para nuestra salvación. Y eso es lindo. No estamos solos. El pueblo de Israel solo ocupó que Dios se lo enseñara por medio de una figura. Y Dios eligió la figura del santuario. Esta noche no se muestra agradecido y quisiera decirle al Señor, gracias por venir a morir por mí. Gracias por ese milagro inexplicable, porque tú siendo Dios inmortal, pudiste humillarte de tal forma que pudiste pagar el precio, muriendo en la cruz, siendo el Cordero inmolado. Esta noche, Señor, quiero aceptarte. ¿Me gustaría decirle eso al Señor? ¿Qué le parece si cantamos el canto de la mañana, el 434? ¿Le parece? Y vamos a colocarnos de pie. Pero mientras cantamos el himno 434, quiero invitarle para que si usted desea esta noche reconsagrarse al Señor, aceptarlo una vez más como su Salvador, y si todavía no lo ha aceptado, aceptarlo esta noche como su Salvador, yo quiero invitarlo para que usted se acerque para orar. Así que solo lo invito a venir mientras cantamos. ¿Le parece? Vamos a entonar Jesús es mi vida. Y mientras cante, acérquese, venga, dígale al Señor que Él es su vida, que usted lo comprende y que usted lo acepta como el Salvador que es, y que algún día espera verle cara a cara. Vamos a cantar. El cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y
y las flores al abrirse buscan el calor del sol. Pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Qué lindo es saber que Jesús puede ser parte de nuestra vida. Qué lindo es saber que Dios puede cambiar todo aquello que ennublece la alegría que Él quiere que tengamos. Qué lindo es saber que Dios hizo provisión, no solo para nuestra salvación, sino también para nuestra felicidad. Y lo sigue haciendo. Él provee en todos los sentidos para nosotros. Vamos a orar y que la ofrenda personal que hagamos esta noche sea nuestra vida al Señor. Oremos. Querido Padre y Dios, qué lindo ha sido poder abrir tu palabra, recordar, Señor, que a través de esta figura, tú no solo estabas señalando hacia un punto de la historia, sino hasta el final de la historia de este mundo y el pecado que le abruma. Pero Señor, sabemos que el final es glorioso. Y Señor, por fe podemos contemplar a Cristo Jesús. Por fe, Señor, esta noche lo aceptamos como Salvador. Esta noche le decimos, como lo hemos dicho en el canto, eres mi vida, eres mi luz. Querido Dios, aquí están mis hermanos de pie al frente. Si alguno de ellos, Señor, ha venido luchando contra su propia carne, sus propios pensamientos, se ha sentido desanimado, ha pensado en abandonar la fe, en distanciarse, Señor, de tu iglesia o de ti, que esta noche tu Santo Espíritu le abrace como nunca antes. Y querido Dios, que no podamos huir de tu presencia, porque ¿a dónde podremos huir de tu presencia? Querido Dios, te entregamos nuestra vida entonces, así como está, imperfecta. Tú la conoces, Señor, tú conoces aún lo que no se ve. Todo te lo damos para que tú lo hagas conforme a tu perfección. Gracias por escucharnos. Bendice a los amigos invitados que llegaron esta noche. Con humildad lo decimos todo en Jesús. Amén. Dele un abrazo al que tiene al lado y dígale, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Pues Dios les bendiga. Feliz noche, hermanos.
Queremos agradecer su presencia y mañana les invitamos 7:15 para estar con nosotros. Por estar en sintonía en los canales, en la radio, el último mensaje, por TuneIn Radio. También damos las gracias por estar con nosotros en el último mensaje TV por YouTube. Gracias por también conectarse con nosotros desde Facebook, el último mensaje. Espero que este tema les haya